Buenos días a todos y a todas. Un especial agradecimiento a Ricardo por la invitación, poder participar desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en estos espacios. Es muy importante, ya que de alguna manera muestra la transversalidad de lo ambiental y cómo lo político se imbrinca con la participación ciudadana, con la ciencia, con el arte, con la tecnología. Cuando charlamos con Ricardo por teléfono, una conversación de verdad que muy grata y enriquecedora, aunque breve, y espero que esto sea un inicio más que un evento formal de cumplir con los fines de un evento. Discutimos a ver cuáles podían ser los posibles enfoques y aportes que podía hacer tanto desde un punto de vista personal como también político, institucional y académico. Entonces pensando, ¿cuál es el enfoque que voy a priorizar en esta exposición? Y la verdad es que no me pude decidir y voy a hacer un enfoque simultáneo entre lo personal y lo vivencial, donde uno se podría preguntar qué es lo que nos lleva a una fauna tan diversa a interesarnos, comprometernos por la cuestión ambiental, ¿no? Uno, si lo ve a lo largo del tiempo, en los últimos 30, 40 años, vemos que es un espacio de bordes difuso, lo ambiental, en donde convergen una diversidad muy importante de personas, con muy variadas formaciones disciplinares y experiencias personales y vivenciales, lo que muestra ya de por sí la complejidad y la interdisciplinaridad necesaria cuando abordamos la cuestión ambiental. Soy biólogo y podría decir que cuando comienzo a tratar las cuestiones ambientales, descubro que los problemas ambientales no son problemas de la naturaleza. Yo que estoy en educación ambiental, generalmente dentro del sistema educativo, lo ambiental se asocia con las ciencias naturales. Y descubro en este aprendizaje casi de autodidacta, porque la verdad es que faltan espacios de formación para tratar las cuestiones ambientales, descubro que los problemas ambientales son problemas sociales, son problemas eminentemente sociales. Es la forma como la sociedad se apropia de la naturaleza. En ese juego de interacciones sociedad-naturaleza es donde emerge el concepto de ambiente y también las problemáticas ambientales. Y cómo de la sociedad a un concepto que le incluye, que es el concepto de ambiente que voy a abordar luego. Interesante preguntarnos cada uno de nosotros, preguntar a los que estamos en las cuestiones ambientales cuáles son nuestras motivaciones, cuál es nuestra percepción de lo ambiental, nuestras representaciones, el por qué y el para qué. Es decir, cuál es el sentido de involucrarnos en algo en lo que escapa casi completamente a nuestras posibilidades de intervención individual. ¿Qué es lo que hace que nos involucremos con cuestiones tan lejanas a nuestras posibilidades de control individual? Que voy a enunciar en términos de crisis ambiental como crisis civilizatoria. Justamente abordar esa crisis es lo que nos da sentido en la práctica. Otra posibilidad de abordaje es lo político-institucional. ¿Qué lugar cumple o qué lugar ocupa hoy la cuestión ambiental en nuestro país? ¿Qué políticas o qué no políticas ambientales hay en nuestro país? ¿Qué tendrá que ver gobiernos de enfoque de tipo desarrollistas, claramente afianzados en nuestro continente, con una presencia del Estado enriquecida, fuerte, potente, en donde se da una confrontación a las corporaciones, que creo que, a diferencia de lo que sucede en el norte, tal como lo decía Ricardo, estamos en etapas de superación, al menos parcial, del neoliberalismo, y vamos hacia políticas
mucho más sociales, inclusivas, en donde el debate ya no es solo económico, sino también el debate es político. Me parece que esto es una recuperación muy importante, un proceso muy importante que está viviendo nuestro continente. Dentro de ese proceso cabe preguntarnos qué lugar ocupa lo ambiental y cuáles son todavía los prejuicios y los desconocimientos que subyacen cuando nuestros gobiernos desarrollistas toman o pretenden responder a las demandas que vienen derivadas de las problemáticas ambientales. Podemos preguntarnos también acerca de los movimientos sociales, si existe un movimiento denominado ambientalista, y aquí podríamos analizar el emblemático caso de el movimiento ciudadano de Gualeguaychú resistiendo a la pastera Botnia. A ver qué tipo de movimiento es ese y cuáles son las estrategias organizativas de estos nuevos movimientos sociales. Y podría, por supuesto, desde lo político institucional, desarrollar en extenso cuál es el lugar que hoy tiene en el Estado Nacional la educación ambiental, o la relación entre educación y ambiente. Y un aspecto que siempre me interesa, y esto es de alguna manera un sesgo muy personal, que tiene que ver con una inclinación por las cuestiones a veces teóricas, de conocimiento, creo que son necesarias en cualquier docente. ¿Qué implicancias tiene el concepto de ambiente? En términos de implicancias de conocimiento, implicancias éticas y políticas. Cuando hablamos de conocimiento, ¿a qué conocimiento nos referimos? Un conocimiento disciplinar, un conocimiento legitimado por su propio método, un conocimiento que tuvo carácter de nueva fe en el siglo XVII, XVIII y XIX, o un conocimiento que se abre a un diálogo de saberes en donde los conocimientos populares, los conocimientos tradicionales, los conocimientos culturales, los conocimientos que vienen a través de la intuición, de los afectos, de la espiritualidad, empiezan a formar parte de lo que hoy denominamos conocimiento. Ahí nos cabe preguntarnos cuál es el lugar de la ciencia en esta concepción de conocimiento y cómo es necesario pasar de un conocimiento que llamamos de la simplificación hacia un cambio de paradigma que vamos a llamar paradigma de la complejidad. Sobre lo que voy a exponer no hay nada de novedoso, no soy inventor de nada, soy un mero compilador de teorías, de discusiones que están dando vuelta, que emergen de alguna manera de la falta de respuesta en el momento de abordar las cuestiones ambientales. Y porque creo que vivimos en tiempos más que interesantes, porque más que respuestas definitivas, de las cuales agarrarnos y en las cuales deberíamos creer, prevalecen las preguntas. Me parece que esto desde un punto de vista del conocimiento es mucho más rico, poder hacernos buenas preguntas más que encontrar las respuestas definitivas, porque justamente son esas preguntas que vamos a llamar desde el paradigma de la complejidad, la inclusión de la incertidumbre como parte del método de construcción de conocimiento, es justamente esa incertidumbre, esas preguntas que nos animamos a hacer en tiempos dilemáticos, en tiempos contradictorios, en tiempos de profundas transiciones, las que potencian la creatividad. Nada nuevo surge de lo ya dado. Los inéditos, y tal como lo dice Paulo Freire, los inéditos posibles surgen de esas preguntas que hoy estamos en condiciones de hacernos. Si no, sería una mera continuidad y una mera reproducción de lo ya dado. Y estamos en tiempos de abolición, estamos en tiempos de cambios. Siguiendo lo que podemos denominar de manera muy genérica pensamiento ambiental latinoamericano, nuestro posicionamiento crítico, tanto en lo personal como en lo institucional, se basa en 4 conceptos fundamentales: la noción de crisis ambiental, el paradigma de la complejidad, desarrollo sustentable y el concepto de ambiente. Volviendo a la cuestión personal y siendo de alguna manera sensible y reconocer que en nuestras sociedades, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, se instaló la categoría de crisis en diferentes ámbitos, en diferentes construcciones humanas.
estamos todos muy habituados a hablar de crisis financieras, crisis económicas, crisis políticas, crisis de representatividad, crisis de la escuela media. La noción de crisis, más allá de cómo podamos llegar a caracterizarla y a definirla, está internalizada. Todos somos conscientes de que esto no funciona o de que funciona mal, ¿sí? Esa percepción de crisis está instalada. Crisis que nos genera perplejidad, porque justamente escapa nuestra capacidad de control. ¿Qué es lo que yo puedo hacer desde un punto de vista individual ante fenómenos tan complejos como el cambio climático, o más aún contra la extinción de especies, cuando uno no tiene una percepción directa y una acción directa acerca de lo que eso implica? También un problema de inteligibilidad, es decir, de comprensión. ¿Cómo podemos comprender las causas profundas de la crisis en la que hoy estamos? La complejidad es creciente, una complejidad que se acelera con el desarrollo de los nuevos sistemas de comunicación. La multicausalidad, cuando hemos aprendido y somos reproductores de una cultura, de un conocimiento occidental y moderno, que intentó ser de alguna manera lineal en términos de las relaciones causa y efecto, lo que vemos es que en realidad existen una multicausalidad que determinan los fenómenos y que no tenemos un conocimiento acorde a la comprensión de fenómenos simultáneos que determinan determinados hechos. Entonces tendemos al análisis, y en el análisis lo que se hace es se descuartiza la realidad para comprenderla de sus partes y de las partes lograr inferir el todo, la unidad funcional. Lo que vemos es que ese método analítico indudablemente no funciona para explicar los fenómenos complejos referidos en este caso a lo ambiental. Y bueno, y la acumulación de contradicciones, porque por un lado hablamos de responsabilidad social empresarial, por otro lado vemos en su momento Clarín solidarizado con la causa de Gualeguaychú, apoyando el movimiento ciudadano, pero uno compraba el Clarín o compra el Clarín el día sábado, y por otro lado el Clarín rural, promotor del monocultivo, haciendo su lobby a las grandes transnacionales, en particular a Monsanto, Cargill. Digo, estos son contradicciones infragantes, porque ¿qué es lo que estamos defendiendo? Estos mensajes contradictorios que también ocurren dentro de la escuela. A los chicos les decimos todo lo que deben hacer o lo que no deben hacer. Luego salen del aula, van al patio, ven basura, van al baño y las canillas pierden, prenden la televisión y es un bombardeo permanente de publicidad. Entonces después nos dicen que tenemos que ser unos consumidores responsables. La verdad es que estamos atravesados por enormes contradicciones. Dice Ulrich Beck, la crisis constituye en el sentido radical del término perturbaciones y desequilibrios estructurales de una sociedad que ha hecho del riesgo una de las categorías centrales de la experiencia contemporánea. Se sigue promocionando la energía nuclear como una energía limpia, por ejemplo. ¿Qué sucede, siguiendo a Edgar Morin, cuando un sistema tiene una perturbación tal en el que su funcionamiento se ve alterado? Morin propone que el sistema tiene dos posibilidades de respuesta. Una es cuando la perturbación es muy importante, el sistema puede carecer de solución. Un bosque que se desforesta no tiene posibilidad alguna de responder como sistema bosque. Pasa a ser otro sistema, un sistema agrícola, ¿sí? Pero ese sistema vegetal deja de tener sus cualidades y no tuvo posibilidades de dar respuesta a la perturbación. Otra posibilidad es que ante las perturbaciones al sistema, pensemos al sistema global, al sistema planetario, y hoy salió el comentario de las necesidades de cambio en el orden sociopolítico global, si no, no hay realmente alternativa. Introduzco la pregunta provocadora y cuestionadora, si el capitalismo puede ser sustentable. Y luego diré que no. Ante las perturbaciones, el sistema genera nuevas reglas que implican cambios profundos en el funcionamiento y en la estructura de ese mismo sistema. Un cambio de funcionamiento. Podemos dibujarlo
y se nos escapa de la mano cuando queremos encontrar definiciones precisas, bueno, esos cambios enormes, esos cambios de funcionamiento sería reconocer el lugar que las organizaciones sociales tienen, el lugar de la ciudadanía activa, la noción del concepto de desarrollo sustentable, es decir, otros modelos de desarrollo diferentes al actual. Y en esto tomamos el sentido literal el significado etimológico de la palabra crisis, y significa justamente decisión, momento en que se disipa toda duda. Consideramos que estamos en ese momento, por lo tanto, es un momento de oportunidades. Uno de los rasgos que caracteriza al pensamiento ambiental latinoamericano, a diferencia de lo que ocurre en el norte, y no lo digo con ningún ánimo peyorativo, sino con una fuerte intención de reconocer que nuestro continente tiene auténticos aportes para realizar. Nuestro continente es un invernadero de ideas, de movimientos sociales, de diversidad cultural, que hay que ponerlo efectivamente en valor ante lo que llamamos la homogenización de la cultura, la McDonaldización de la cultura. Aquellos que pretenden llevarnos a determinados estándares comunes de consumo para sentirnos incluidos en términos de ciudadanos. Somos mucho más que consumidores. Uno de esos rasgos que caracteriza el pensamiento ambiental latinoamericano tiene que ver justamente con preguntarnos cuáles son las causas profundas de la crisis por la que hoy atravesamos. Y allí encontramos causas que son de tipo históricas. Cuando nos preguntamos acerca de cuál es o qué conocimiento generamos para que hoy nos encontremos en bordes inéditos y con un nivel de incertidumbre tan alto en donde no tenemos ningún tipo de seguridad acerca de la viabilidad de futuro en el que todos estemos incluidos. ¿Qué conocimiento generó la etapa histórica que llamamos modernidad, basada en un conocimiento de tipo científico disciplinar, legitimado por su propio método, analítico, objetivo, racional, un conocimiento que tuvo la arrogancia y la pretensión de ser universal e inmutable? Abro paréntesis, reconozcamos que la modernidad sustituyó la noción de Dios por hombre, un hombre que es omnipotente, un hombre que es capaz de conocerlo todo, pero no solo conocerlo todo, sino poder de alguna manera usarlo y manipular todo. Realmente ese proyecto de hombre omnipotente, omniconsciente, es el que hoy claramente muestra sus dificultades cuando introducimos las preguntas de qué es lo que sucede en una escala temporal insignificante, 50 años, 100 años, 1000 años, insignificante desde un punto de vista de los tiempos ecológicos, de los tiempos de la vida, de los tiempos geológicos, de los tiempos cosmológicos, o sea, los diferentes tiempos. Este conocimiento se basó en una serie de principios que vamos a denominar el paradigma mecanicista, pensar que el universo podía funcionar o que el universo funcionaba como una máquina simple, en donde de reconocer cómo están compuestas esta arquitectura tipo un reloj mecánico, podíamos comprender el funcionamiento de la totalidad del universo. Ese conocimiento se desarrolló y permitió el desarrollo de determinadas concepciones de desarrollo económico basado principalmente en la noción de crecimiento ilimitado. Y aquí aparece claramente un contrasentido, y por eso los indicadores de huella ecológica, huella del carbono, los cuestionamientos acerca del crecimiento económico. Hay un contrasentido en plantear que el crecimiento puede ser ilimitado en un planeta finito. Es una obviedad, es hoy una obviedad. No lo era hace 30 años atrás. Pero seguimos actuando y seguimos empeñando nuestras bases de subsistencia como si esos recursos fueran ilimitados.